Ya está. La clase anterior, como decíamos, habíamos quedado en que habíamos estado viendo, ¿no es cierto?, maximización de beneficios, ¿no es así? De hecho, ¿no es cierto?, habíamos planteado una cuestión que es de corte muy de cálculo, ¿no es cierto? Habíamos dicho en el corto plazo, ¿no? Habíamos reducido esta cuestión al corto plazo, ¿no es cierto? Solo para comenzar, habíamos hablado sobre corto y largo plazo, ¿no es cierto? Entonces, habíamos quedado, ¿no es cierto?, en que si queríamos, el objetivo, ¿no es cierto?, de nuestra empresa hipotética, ¿no es cierto?, era maximización de beneficios. Y eso, ¿no es cierto?, lo podíamos interpretar como, ¿no es cierto?, como maximizar la diferencia, ¿no es cierto?, de los ingresos totales menos los costos totales, ¿no es cierto? Reitero que estamos hablando de corto plazo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en los costos totales, solamente por ahora como variable, ¿no es cierto? Vamos a decir, mira, en el corto plazo la empresa solo puede manejar dos variables, la cantidad producida, ¿no es cierto?, y la cantidad de trabajadores contratados, ¿no es así? Porque los otros factores productivos estaban constantes, ¿ok? Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que esto estaba sujeto a ciertas restricciones, ¿no es cierto?, que era que los salarios, los precios, el costo del capital, y de hecho el capital, ¿no es cierto?, todo esto estaban dados, uy, qué letra, ahí dice dados, aunque parezca raro, pero salió tan mal que lo vamos a cambiar. Reiteramos, los precios de los productos, ¿no es cierto?, la tasa de descuento y el capital, ¿no es cierto?, todo esto era constante en el corto plazo. ¿Ok? De manera tal que nuestro problema, ¿no es cierto?, de maximización, ¿no es cierto?, lo podíamos reducir, ¿no es cierto?, a la maximización, ¿no es cierto?, de los beneficios, que eran igual a P por Q, ¿no es cierto?, precio por cantidad, ¿no es así?, menos W por L. Atención, reiteramos que aquí hay un menos RK, ¿no es cierto?, pero que esto es constante en el corto plazo. ¿Ok? Eso es lo que estábamos diciendo en la clase anterior. La manera de resolver este problema, ¿no es cierto?, es sencilla, ¿no es cierto? Me imagino que en cálculo lo vieron, este tipo de problemas, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, como condición de primer orden, ¿no es cierto?, es derivar el beneficio respecto de la cantidad en primera vuelta, ¿ok? Y igualar a cero. Y después, ¿no es cierto?, lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es, en una segunda vuelta, ¿no es cierto?, es derivar esto, ¿no es cierto?, respecto de la contratación, ¿no es cierto?, e igualar a cero también, de nuevo, ¿no es cierto?, como condición de máximo, máximo de primer orden, ¿no es así? Esto, hasta aquí, esto todo lo habíamos visto en la clase anterior, ¿no es así? Entonces, vamos a ver si agregamos una segunda pantallita aquí. Acá. Entonces, lo que nos ocurre acá, ¿no es cierto?, es sencillo, ¿no es cierto? Entonces, porque entonces de phi a dq, ¿no es cierto?, era simplemente, ¿no es cierto?, decir, bueno, P por Q', ¿no es cierto?, menos W es igual a cero. ¿No es así? ¿De dónde obteníamos entonces una condición de primer orden de máximo, ¿no es cierto?, que decíamos, mira, el precio por Q', ¿no es cierto?, es igual al salario. Y esto admite varias versiones, ¿no es cierto?, que ustedes la vieron en microeconomía, ¿no es cierto?, dijeron, mira, el producto marginal, ¿no es cierto?, era igual a W partido por P, digamos, al salario real, digámoslo de alguna manera, ¿ok? Al salario real, ¿no es cierto?, y eso reflejaba el hecho, ¿no es cierto?, de que las empresas contrataban trabajadores hasta que el producto marginal del siguiente trabajador contratado, medido en términos de producción, era igual al costo, ¿ok? Ejemplos, dimos en la clase anterior, ¿no es cierto? ¿Hay dudas sobre este asunto o no? Profe, ¿tiene un ejemplo para desarrollarlo? Uy, ya, bueno. Hagamos ejemplo, ¿ok?
Supongamos, ¿no es cierto?, que ustedes están produciendo, no sé, son dueños de un packing, ¿ya? Les tinca, y que ustedes venden, ¿no es cierto?, el precio de la caja de tomates, ¿no es cierto?, es de, por ejemplo, 2 lucas. Usemos la moneda local, les tinca la luca, ¿ok? 2 lucas. El salario, ¿no es cierto?, de un trabajador, ¿no es cierto?, supongamos que es de, no sé, 10 lucas. ¿Les tinca? El salario de los trabajadores de mercado, para que a ustedes les quede claro este rollo, ¿no es cierto? Ustedes venden la caja a 2 lucas, ¿no es cierto? Eso es lo que ustedes ganan por cada caja, para que quede claro, ¿no es cierto?, el asunto. Y cada trabajador les cuesta 10 lucas, ¿ok? Por día de trabajo, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ustedes miran, ¿no es cierto?, ustedes su tabla de producción, ¿no es cierto?, y dicen, bueno, a ver, ¿qué es lo que puedo producir, ¿no es cierto?, por ejemplo, cuando yo tengo, qué sé yo, por ejemplo, cuando tengo, pensemos aquí en trabajadores, y aquí tengo producción. No, la letra P no. Aquí tengo trabajadores, ¿no es cierto?, y aquí tengo producción. ¿Les tinca? Y supongamos que con un trabajador, ¿no es cierto?, ustedes consiguen, qué sé yo, 20 cajas. ¿Les tinca? Supongan que con 2 trabajadores, ¿no es cierto?, ustedes hacen, no sé, 30 cajas. ¿Les tinca? A ver, y supongo que con 3 trabajadores, ¿no es cierto?, ustedes hacen 35 cajas. Y con 4 trabajadores, ¿no es cierto?, por ejemplo, ustedes hacen 37 cajas. La pregunta es, ¿cuántos trabajadores contratan? Si ustedes son una empresa que maximiza ganancias. Yo, 2 nomás. 2 nomás. ¿Seguro? El Nicolás dice que 2. ¿Alguien dice más? ¿Alguien dice menos? Nadie dice más. Mira, fíjate tú, ¿no es cierto? Cuidado con esto, ¿no es cierto? Aquí la típica, ¿no es cierto? O sea, yo podría decir, oye, ¿cuál es la producción promedio de cada uno de estos viejos? A ver, pensemos, por ejemplo, que cuánto es la producción por trabajador. ¿Les tinca esa? Típica, ¿no es cierto?, la cuenta de la vieja. ¿Ok? ¿Cuánto produce cada trabajador? Bueno, en el primer caso, ¿no es cierto?, ustedes producen 20. En el segundo caso, producen 15. En el tercer caso, producen 11. 11,6. 11,6. En el cuarto caso, producen 9,25. ¿Qué fue eso? 9,25. ¿Ok? Por ahí da lo mismo. ¿Están viendo esa parte de la tabla o no? No. Ahí está. Ahí calculé el producto medio. Nicolás dijo, mire, yo voy a contratar 2 trabajadores, o sea, en promedio voy a producir 15 cajas por cada uno. ¿No es así? ¿Sí? Sí, En todos los casos ganan plata todo esto. ¿Y por qué no contratáis de uno que es el promedio más alto? Fíjate que con un solo trabajador es la mayor ganancia por trabajador que podríais tener. ¿No es así? Fíjate que este trabajador, ¿no es cierto?, te produce 20 por 2, 40 lucas y te cuesta 10. Está la raja, ¿no es cierto? Cuando yo les dije, mira, esta condición de primer orden que está acá, ¿no es cierto?, lo que les estoy diciendo es, ustedes van a contratar, ¿no es cierto?, hasta el punto en que la cantidad, ¿no es cierto?, que la producción de un trabajador, ¿no es cierto?, sea igual, la producción real, ¿no es cierto?, sea igual al costo del trabajador, ¿no es así? Fíjate, ¿no es cierto?, que para eso tendríamos que calcular cuánto es el marginal, digamos. Calculémoslo acá. Vamos a cambiar de lápiz, vamos a cambiar de color el lápiz. Acá, ¿no es cierto?, en este lado vamos a calcular el Q', o sea,
la producción por cada trabajador adicional, ¿no es cierto?, que yo tengo en esta tablita. ¿Les tincan? Bueno, el Q', ¿no es cierto?, de 1 a 20, ¿no es cierto?, eso es claramente 20, ¿no es así? De producir 0, el primer trabajador me produce 20 unidades, ningún problema. El segundo trabajador, ¿cuánto me produce? Bueno, con un trabajador produzco 20, con 2 produzco 30, por lo tanto, aquí tengo 10. El tercer trabajador me produce 35, ¿no es así? O sea, si con 2 producía 30 y con 3 produzco 35, aquí tengo 5. El cuarto trabajador, ¿no es cierto?, antes producía 35, después pasé a producir 37, este por otro me produce 2. Fíjate que la ecuación que resolvimos recién te dice, mira, Q' igual a W partido por P, o sea, Q' es igual en este caso a 5. Entonces, a ver, W partido por P, ¿no es cierto?, ¿cuánto es? Eso es 10 partido por 2. 10 partido por 2, ¿no es cierto?, eso es 5. O sea, lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, significa que ustedes deberían producir ahí. ¿Sí? En ese margen. Fíjate que contratar el tercer trabajador les da lo mismo. El tercer trabajador pasa de producir 30 a 35, ¿no es cierto? O sea, produce 5 cajas, ¿no es cierto? 5 por 2 lucas cada una, 10 lucas. Les cuesta lo mismo que lo que produce. Estamos en el margen. Lo que nos dice este modelito, ¿no es cierto?, es que ustedes ganarían lo mismo, ¿no es cierto?, si tienen 2 trabajadores que tienen 3. Les da lo mismo contratar el tercer trabajador. Esto es lo que está diciendo esta ecuación que está acá. Calcúlenlo si quieren. ¿Cuánto ganan con 2 trabajadores? Bueno, 2 trabajadores, ¿no es cierto?, producen 30 cajas en total, ¿no es así? A 10 lucas cada una, ¿no es cierto? A 2 lucas cada una, ¿no es cierto? Son 60 lucas. ¿Sí? Y tienen 2 trabajadores. ¿Sí? 2 trabajadores a 10 lucas cada uno, por lo tanto aquí ganan 40 lucas cuando tienen 2 trabajadores. Y acá ganan lo mismo, las mismas 40 lucas. ¿Ok? Les da lo mismo, fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que les da el margen, ¿no es cierto?, el borde. Aclaremos más este punto. ¿Contratarán el cuarto trabajador? No, ¿Por qué? porque nos pasamos del margen y no hay ganancia. No solamente no hay ganancia, hay pérdida. Fíjate que el cuarto trabajador, ¿no es cierto?, si tú contratas el cuarto trabajador, produce 2 cajas de tomate. ¿Te das cuenta? 2 cajas de tomate. Al precio de 2 lucas cada una, este tipo produce 4 lucas en plata. Y cuesta 10. O sea, si tú contratas el cuarto trabajador vas a perder plata. De hecho, fíjate lo que te ocurre acá. ¿Cuánto cuestan los 4 trabajadores? Bueno, cuestan 40 lucas, ¿no es así? ¿Cuánto vendes en total? Calculemos el beneficio, digamos, en este punto, con 4 trabajadores. ¿Cuánto produces en total? Bueno, produces 2 por 37, ¿no es así? ¿Cuánto es eso? Eso es 74 veces, ¿no es así? O sea, aquí, ¿no es cierto?, no tengo más espacio en la pizarra, digamos, pero si ustedes multiplican esto por 2, ¿no es cierto?, esto que está acá, ¿no es cierto?, esto les va a dar 74. Menos 40, 34. Fíjate que ustedes ganaban más con 2 o con 3 trabajadores. Ganaban 40 en cada caso. No les conviene contratar el cuarto trabajador. Pregunta, ¿les conviene contratar el segundo ahora si quieren para ir todavía más apuntando el trabajo? O la idea que hay detrás de este asunto. ¿Les conviene contratar el segundo trabajador? Bueno, sí, ¿no es cierto? Porque ocurre que el segundo trabajador produce 10 unidades adicionales. Al precio de 2 lucas cada una, ¿no es cierto? El segundo trabajador produce 20 lucas y cuesta 10. Claro que aporta. ¿Se dan cuenta? Si quieren, compárenlo por ganancias. El primer trabajador produce 20 cajas, ¿ok?
con 20 cajas, ¿no es cierto?, 2 lucas cada una, ¿no es cierto?, ustedes producen 40 lucas en total en ventas. Y el tiempo les cuesta 10 lucas, por tanto ganan 30. ¿Cierto? Las ganancias con un trabajador son 30 lucas. Con 2 trabajadores, ¿cuántas son las ganancias? Bueno, entre los 2 trabajadores producen 60 lucas, ¿no es así? 30 cajas, ¿no es cierto?, por 2 lucas, 60 lucas, menos 20 lucas que les cuesta a los trabajadores, son 40 lucas. Claro que ganan más, ¿no es cierto?, cuando tienen 2 trabajadores. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos claros con eso, chanchitos? Sí, profe. Hagamos un par de ejercicios pequeños. O sea, porque un poco esto va a iluminar un poco lo que viene después. ¿Qué pasa, por ejemplo, si los trabajadores, en lugar de costar 10 lucas ahora, ¿no es cierto?, cuestan 11? Los trabajadores cuestan 11. ¿Cuántos trabajadores van a tener? Fíjate que en ese caso, si los trabajadores cuestan 11, ¿no es cierto?, tú no vas a contratar el tercer trabajador. Porque el tercer trabajador, ¿no es cierto?, produce 5 cajas más, ¿no es cierto?, a 2 lucas cada uno, 10 lucas, pero el trabajador te cuesta 11. Si sube el salario, ¿no es cierto?, disminuye la cantidad de trabajadores contratados. Sin ninguna duda. ¿Estamos chanchos? Ahora, supongo que los trabajadores no cuestan 10, sino que cuestan 9. ¿Cuántos trabajadores contratas? Nicolás, tú dijiste que te contratabas 2 al principio, pero ahora esos trabajadores cuestan 9 lucas. ¿Cuántos trabajadores contratáis? Si producen lo mismo, Es lo mismo, claro. me sigo quedando con 2. Ya, y ahí te caíste, pues, ¿viste? Casi. Casi. Fíjate por qué. Oye, ¿sabéis qué? Les tinca que hagamos un esfuerzo, ¿no es cierto? Un esfuerzo para que esta cosa quede más clara y lo pasamos en la planilla de cálculo, esta cuestión. ¿Les tinca eso o no? O sea, porque aquí lo veo como desordenado. Se me ocurre que ustedes deben estar más enredados para que te diluyan, ¿no es cierto?, con esta cuestión. Hagamos eso. Vamos a pasar esto a una planilla de cálculo, ¿no es cierto? Voy a dejar de compartir esto que está acá, ¿no es cierto? Y vamos a ir a una planilla de cálculo. ¿Les tincan? Porque además vamos a mostrar algunas cosillas que a mí me tincan en ese caso. ¿Ok? Ahí me tincaba que esto iba a pasar en todo caso, así que no nos hagamos mucho atado. Bien, como que primero aquí los datos que habíamos dicho. Habíamos dicho que con un trabajador producíamos 20, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? Uf, ¿qué diablo está pasando aquí? Habíamos dicho que con un trabajador, ¿no es cierto? Habíamos dicho acá L, cantidad de trabajadores, y aquí habíamos dicho Q, ¿no es así? Entonces, acá ya tontona la página, 20. Con 2 habíamos dicho 30, ¿no es cierto? Con 3 habíamos dicho 35. Esto es un invento en todo caso. 4 habíamos dicho 37. En el Samuel esto está explicado, pero a la vaca. Bien, a ver, ¿qué le había dicho yo? A ver, pensemos, ¿no es cierto?, en el Q partido por L. ¿Cuánto es la producción media, ¿no es cierto?, de los trabajadores? ¿No es así? Habían dicho, bueno, divide, ¿no es cierto?, esto, dividido por esto otro. Y copiamos eso, ¿no es cierto?, de aquí para abajo. Que no sé qué diablo le pasa a esta planilla de cálculo. Y ahí está. El producto medio. Pero ahora, ¿no es cierto?, yo dije que el producto medio no nos servía de mucho, ¿no es cierto? Lo que nos interesaba, ¿no es cierto?, era el Q', es decir, Q'. La primera derivada de la función de producción, es decir, cuánto aporta cada trabajador a la producción anterior. ¿No es así? O sea, ¿no es cierto?, en este caso es 20, no nos pongamos tontones, ¿no es cierto? Y acá, ¿no es cierto?, ¿cuánto producimos? Aquí lo vamos a comprender con una ecuación. Eso, ¿no es cierto?, lo vamos a llamar así, menos esto que está acá. ¿Está claro, no es cierto? Entonces, eso lo copiamos.
Hasta aquí son los mismos datos que hemos visto, que teníamos con lápiz atrás, ¿no es cierto? Fenómeno, ahí están los mismos datos que teníamos recién. Bien, a ver. Entonces, habíamos dicho originalmente, ¿no es cierto?, que el salario, ¿no es cierto?, era igual a... Salario igual a, ¿no es cierto?, a 10 lucas. ¿Sí? Claro. Dale. Y habíamos dicho, ¿no es cierto?, que el precio, ¿no es cierto?, del producto, ¿no es cierto?, de las cajas de tomate eran 2 lucas. ¿No es cierto? Hasta ahí estábamos después, ¿no es cierto? Hasta ahí no teníamos mucho drama. Bien, ¿qué es lo que habíamos dicho ahora? Habíamos dicho, oye, a ver, momento, Elena. Aquí vamos a hacer un ejercicio, ¿no es cierto?, para que ustedes se vayan convenciendo inmediatamente, ¿no es cierto? Vamos a calcular aquí las ganancias. Aquí, ¿ok? Aquí tenemos ganancias. ¿Estamos ya? Profe, Profe, ¿Ok? ¿los valores de Q' a qué correspondían? ¿O cómo se obtuvieron? El Q', ¿no es cierto?, es la producción, ¿no es cierto?, con una cantidad de trabajadores, ¿no es cierto? A ver, fíjate lo que tengo acá. Aquí tengo la producción, ¿no es cierto?, con un trabajador, y aquí tengo la producción con 2 trabajadores. Sí. ¿Cuánto agregó de producción el trabajador siguiente? El segundo trabajador. Si con uno yo produzco 20, con 2, ¿cuánto produzco? 30. Ese es mi producto marginal, 10. Ah, ya, profe. Ya, profe, pero entendí. viendo eso, ¿no podéis contratar más de un trabajador? Todo lo demás es pérdida. ¿Ah, sí? Espérame un segundo que me están llamando de una radio, que sigue qué. Aló. Ricardo. Santos. Ya. Miércoles en la mañana. Por si acá estoy en clase, bueno, todo esto te advierto. El miércoles en la mañana. Dame un segundito que esto se cargue. El miércoles 7. No tengo actividad en la mañana con Pipa, hasta ahora. Tranquilo, avísame por WhatsApp para la próxima, eso sí, ¿ya? Ya, compadre. Chao, chao. ¿Dónde diablos se quedó? Ya lo siento, muchachos, eso que tengan un profe famoso, ustedes es muy medio complicado. Ya, ¿en qué estábamos, cierto? Ya, estábamos en eso, ¿ok? ¿Alguna duda sobre esta planilla o no? Sorprendente en todo caso que no se entienda algunas cosillas. Bien. Vamos a hacer un cálculo, Rechori, aquí. ¿Les tinca? Vamos a calcular las ganancias aquí. ¿Te tinca? Las ganancias, ¿no es cierto? Le vamos a poner una anotación aquí. ¿Son iguales a qué? Al P por Q, menos el salario, el W, por la cantidad de trabajadores contratados. ¿Les tinca? Eso es lo que tengo acá. O sea, fíjate, ¿no es cierto?, que el precio del producto es esto que está acá, ¿no es así? Por lo tanto, ¿no es cierto?, esta cosa que va a ser acá, ¿no es cierto?, es igual a la cantidad, S, P, o sea, Q, ¿no es cierto?, por el precio, eso, menos el salario, este que está acá, por la cantidad de trabajadores, esta que está acá. F. Ahí está. ¿Les tinca? Ya está. Vamos a hacerle los ajustes necesarios a la planilla. ¿Ah? Ahí está.
Y entonces, para que ustedes se convenzan, ¿no es cierto? Vamos a copiar esto para abajo, ¿no es cierto? Para que ustedes vean, ¿no es cierto?, cuáles son las ganancias obtenidas en cada caso. Mira. ¿Se ve? ¿De acuerdo a los cálculos que estábamos sacando recién? Decíamos, la ganancia máxima se obtiene, ¿no es cierto?, en el punto en que el producto marginal es igual al salario partido por el precio. Esto que está aquí. El salario partido por el precio, esto es 5. 5, ahí está. En el margen. Como estamos trabajando con números discretos, aquí les da lo mismo tener 1, 2 o 3 trabajadores. Por eso es que nos vamos a mover ahora un poquito en el margen, que es el stink, ¿ok? Entonces, por eso les preguntaba yo, ¿y qué pasa si el salario de los trabajadores fuera, en vez de 10, fuera 11? Una luca más. Fácil, vamos a calcularlo acá, ¿no es cierto? Las ganancias, ¿no es cierto? Si con, en que el salario, la ganancia con el salario, ¿no es cierto?, con W igual a 11. ¿Les tinca? Y cambiemos acá, digamos que esto es 11. Miren lo que pasó. Ahora, no te conviene contratar el trabajador número 3. No lo vas a contratar. Antes te daba lo mismo, podías haberlo contratado. ¿Te das cuenta? Ahora no te conviene, vas a contratar solo hasta el número 2, ahí es la ganancia máxima. Ahí ocurrió, ¿no es cierto? 11 partido por 2, ¿no es cierto? Te da, salario partido por 3 te da 5,5. Y el tercer trabajador produce solo 5. No te conviene contratarlo. Digamos ahora, ¿no es cierto?, que el salario es igual a 9. ¿Les tinca? ¿Qué es lo que pasa ahí? Aquí Nicolás, ¿no es cierto?, se me cayó, ¿no es cierto? Yo dije, mira, con el salario igual a 9, pongamos el salario igual a 9. ¿Qué es lo que pasa? Mira, fíjate tú que ahí sí contrato el tercer trabajador. La ganancia es 43. La razón es simple, ¿no es cierto? 9 partido por 2 me da 4,5 y el tercer trabajador produce 5. Por lo tanto, aporta las ganancias. ¿Se dan cuenta? Genera más beneficio. El máximo beneficio está ahí, en ese punto. ¿Estamos claros, chanchitos? Ahí está. Ahí está, po. Esto tienen que haberlo visto en micro, chanchitos. O sea, o se les olvidó, ¿no es cierto? O no fueron a clase, ¿no es cierto? Pero esto tienen que haberlo visto en micro. ¿Se dan cuenta? Esta condición que habíamos dicho recién, nos habíamos dicho Q' igual W partido por P, ¿no es cierto? Eso es la condición de primer orden de maximización de beneficios, chanchitos. Y esto es algo así, ¿no es cierto?, como uno de los componentes de la Santísima Trinidad. Aquí uno debería decir, esto es, muchachos, palabra de Dios. Y todos ustedes tienen que decir, te alabamos, Señor. ¿Ok? Porque esto, ¿no es cierto?, es uno de los fundamentos, ¿no es cierto?, de la microeconomía de corto plazo. ¿Ok? Esto se conoce como el enfoque marginalista. Las decisiones no se toman. A ver, ¿qué es lo que estaba haciendo Nicolás? Nicolás estaba diciendo, yo contrato 2 nomás porque ahí producen harto. ¿Cachai? En el fondo lo que estaba haciendo era mirar el producto promedio. Fíjate que en todos los casos gana plata. ¿Ok? La empresa en todos los casos gana plata. ¿Te das cuenta? Pero nosotros estamos suponiendo que a la empresa lo que le interesa es ganar la máxima cantidad de plata posible. No le interesa ganar a secas, le interesa ganar todo lo que se pueda. El máximo posible. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Inconvenientes? ¿Estamos claros? Profe, me perdí en la última columna de ganancias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Formula la pregunta de nuevo, que no te entendí. Me perdí en la última. ¿En la última ¿Cómo columna?
Sí, Pues ahí está lo que dice la columna, mira. ya. P por Q, ¿qué es? Son los ingresos de la empresa, precio por cantidad. Sí, El precio del producto, la caja de tomate, ¿no es cierto?, es 2 lucas. Y aquí está la producción. Menos W por L, el salario de los trabajadores, 9, 10, 11, lo que sea, ¿no es cierto?, por la cantidad de trabajadores. Aquí están los trabajadores. ah, ya, profe. Ya, gracias. ¿Graficamos? Para que vean cómo se ve esto. Vamos a intentar a ver qué es lo que nos sale, si nos sale un monito. ¿Se acuerdan cómo estaba dibujando la función de producción? Se las presento. Ahí está la función de producción. Eso se los dibujé en la clase anterior, si ustedes recuerdan. Ya, pues, y ahora, ¿quieren que les haga otra cosa? Dibujemos la función de producto marginal. Ocultemos esa, ¿no es cierto? Ya, eso sale como el ajo, no sé por qué salió así. Había hecho el mismo gráfico de dispersión, ¿no es cierto? No sé por qué sale otra cosa. Ya, está como la... Ya, a ver. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer otra cosa. Antes que nada, vamos a... Se está portando raro esta planilla de cálculo. No sé por qué no me responde a los comandos del teclado, pero bueno. Pasan esas cosas. ¿Ok? Eso está bien. Esta la marquita. Salió como el ajo. No entiendo qué está haciendo esta weá. Pero bueno. No importa. Con la planilla de cálculo como la carabina, como está, ¿no es cierto? No nos vamos a tratar no nos vamos a forzar mucho en eso. Ya, ok. Lo que me interesa este punto, muchachos, ¿no es cierto?, es que quede claro este asunto. Atención, esto que va a seguir, ¿no es cierto? Esto lo vamos a ver en el grafiquito en lo que sigue, ¿no es cierto? Por ahora me interesa que lo retengan. Volvamos al ejemplo anterior. Digamos que aquí sigue siendo 10. ¿Les tinca? Pero ahora veamos qué es lo que pasa si yo muevo el precio. ¿Les tinca? Supongamos ahora, ¿no es cierto?, que por ejemplo que el precio subió, que ahora la caja de tomate no vale 2, sino que vale 3. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuántos trabajadores contrato ahí? Fíjate que si sube el precio de la caja de tomate, ¿no es cierto?, yo contrato 3 trabajadores. Sin ninguna duda. ¿Se dan cuenta? La maximización de beneficio, ¿no es cierto?, ocurre cuando, ¿no es cierto?, yo tengo 3 trabajadores. Bajemos el precio ahora y bajémoslo a 1,8. ¿Les tinca? Miren lo que me pasó ahí. Si el precio baja, ¿no es cierto?, a mí me conviene contratar solo 2 trabajadores. Fíjense ustedes que el efecto, ¿no es cierto?, de alzas de los precios
es lo mismo, ¿no es cierto?, que disminuciones de los salarios. Baja de los precios es lo mismo que alza de los salarios. Obvio, si se quiere, mira. Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, el producto marginal, la unidad de física, ¿no es cierto?, tiene que ser igual a esta relación. Esto se llama salario real. ¿Por qué se llama salario real? Porque está medido en unidades de producto. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el hecho de que suba el salario, ¿no es cierto?, es exactamente lo mismo. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, ahí la ecuación está clarísima, ¿no es cierto? Si sube el salario, es lo mismo que si bajara el precio. Tiene el mismo efecto. Contrato menos trabajadores. Y por lo tanto produzco menos a todo esto. ¿Ok? Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, contratar menos trabajadores significa producir menos también a todo esto. ¿Ok? Si sube el salario, ¿no es cierto?, es lo mismo, ¿no es cierto?, que si bajara el precio. Y viceversa. Ejemplo numérico. ¿Ok? Esto que tienen acá, muchachos, es simplemente un ejemplo numérico de lo que estamos viendo antes. ¿Cuál es la diferencia respecto a los monitos que estábamos haciendo con derivadas y qué sé yo qué, ¿no es cierto? Lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que derivadas y todo eso, ¿no es cierto?, significa trabajar con cantidades infinitesimales. Simplemente es eso. Aquí estoy trabajando, ¿no es cierto?, con cantidades discretas, ¿no es cierto? Si ustedes se dieron cuenta, al precio de 10, ¿no es cierto?, al precio de 2 aquí y al precio de 10 acá, hay un rango de indefinición. Me da lo mismo tener 2 o 3 trabajadores, gano lo mismo. ¿Ok? Pero yo podría decir, oye, si yo contrato, ¿no es cierto?, qué sé yo, horas extras, en vez de contratar un trabajador más, contrato un 10% más de trabajadores por la vía de las horas extras. Ustedes se dan cuenta, esta contratación de trabajadores podría ser continua. Aquí yo podría tener 1, o 1,1, o 1,2, o 1,7, 1,8, 1,9, lo que sea. ¿Se dan cuenta? Para eso me sirve, ¿no es cierto?, el cálculo. Para ver qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, con cantidades infinitesimalmente divisibles. ¿Ok? Por eso lo calculamos, lo hacemos con derivadas y todo eso, y no con ejemplos numéricos como este que está acá. ¿Ok? Ya está. ¿Está claro, chanchitos? ¿Hay alguna duda sobre Sí, este asunto? A ver. Nico. o sea, no tengo duda. O sea que sí está claro. Los demás, los otros 24, no, los otros 23 animales. ¿Alguna duda? ¿Todo tranquilo? Sí, profe. Bien, fenómeno. Ah. Bien, entonces, ahora lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es un poco ver qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, con... ese es mi calendario, que no tiene que ver con nada con este asunto. Aquí estamos, ¿ok? Bien, ¿están viendo la tablita llena de monitos? ¿Sí? Bien, a ver, ¿qué es lo que nos ocurre aquí? ¿Ok? Aquí hicimos algo raro, ¿no es cierto? Aquí, fíjate tú, ¿no es cierto?, que aquí tenemos una función, ¿no es cierto?, que ya tiene un cierto sentido, ¿ok? Vamos a una siguiente página, ¿no es cierto? Y aquí vamos a tratar vamos a ver, o vamos a intentar ver, ¿no es cierto?, lo que les estaba tratando de explicar delante, ¿ok? Aquí vamos a ver un poco lo que habíamos visto recién, ¿ok? Fíjense ustedes, ¿no es cierto? Y ustedes vieron la curvita, ¿no es cierto? Ustedes vieron, ¿no es cierto?, que si yo tengo, ¿no es cierto?, en esta cosa, ¿no es cierto?, tengo cantidad de trabajadores, ¿no es cierto?, y tengo producción. La producción, ¿no es cierto?, se comporta de esta manera. ¿Se fijaron? Lo que trataba de graficar y que no pude hacerlo con el maldito Excel, ¿no es cierto?, que estaba haciendo cosas raras, era, ¿no es cierto?, graficar esto otro. Aquí Q', y aquí L. Fíjate que aquí puede llegar un punto, ¿no es cierto?, que los trabajadores adicionales no produzcan nada más. Por lo tanto, ¿no es cierto?, esta cosa que está acá tiene esta forma.
Esta curva, ¿no es cierto?, de hecho, es la curva de producto marginal del trabajo. Así deberían haber salido, ¿sí?, al graficar esta misma cosa. Esa es la curva de producto marginal del trabajo, ¿no es cierto? Y con eso, ¿no es cierto?, yo tengo entonces, o si quieren, ¿no es cierto?, esto podríamos decir que esta es la curva, ¿no es cierto?, en que yo tengo P por Q' en L. ¿Ok? Eso significa, fíjate lo que estamos diciendo con esto, ¿no es cierto? Vamos a cambiar también de lápiz para variar. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que lo que habíamos descubierto recién. Si pasa eso, ¿no es cierto?, entonces yo tengo, si este es el salario, yo tengo contratado, tengo determinada la cantidad de trabajadores. Si baja el salario, a W1, por ejemplo, yo contrato más trabajadores, L1. Si el salario sube a W2, puede tener L2 trabajadores contratados. Menos trabajadores. Fíjate que por definición lo que estamos diciendo es que esta curva describe la máxima cantidad de trabajadores que yo estoy dispuesto a contratar, ¿no es cierto?, a un determinado salario de mercado. Eso es por definición la demanda por trabajo. La demanda por trabajo. ¿Estamos claros? Esto es súper importante, muchachos. Esto, yo lo estoy llamando trabajo a esto, ¿no es cierto? Pero esto es aplicable a cualquier factor productivo, ¿ok? A cualquier factor productivo móvil, ¿no es cierto?, se aplica esto. Cualquier factor productivo móvil, ¿no es cierto?, tiene este comportamiento. Si yo estoy pensando, por ejemplo, que si yo, no sé, en categorías de trabajadores, en tecnología, ¿no es cierto?, en maquinaria, ¿no es cierto?, en cualquiera de esas cosas que yo puedo modificar la cantidad, ¿no es cierto?, en el proceso productivo, esta es la misma regla, chanchitos. Es la misma regla. Esto tiene derivadas muy fuertes. Muy fuertes. ¿Ok? Vamos a decir más adelante, ¿no es cierto?, algunas recomendaciones, ¿no es cierto?, porque recuerden algunas cosas, ¿ok? Recuerden, ¿no es cierto?, que esta función de producción que teníamos acá arriba, ¿no es cierto?, esta función de producción, ¿no es cierto?, era una función del tipo Q igual F de K, L. Pero K estaba constante por el corto plazo. Piénselo de la siguiente manera. Si yo muevo capital, ¿no es cierto?, por ejemplo, si en vez de tener una hectárea, por ejemplo, o tener un solo galpón, ¿no es cierto?, por ejemplo, yo puedo tener dos, o sea, estoy moviendo el stock de capital también, ¿qué es lo que va a pasar con la producción? Bueno, la producción por trabajador va a cambiar. ¿Se dan cuenta? Lo vamos a ver más adelante, ese tipo de rollo, ¿no es cierto? Por ahora, me interesa que esto quede claro. ¿Hay dudas sobre esto? ¿No? ¿Todo tranquilo? Vamos a otro tema, ¿no es cierto?, que está vinculado con este asunto, ¿no es cierto?, que es muy importante también. ¿Ok? Ya está. Entonces, agreguemos una cosa más, ¿no es cierto? Porque ustedes, de hecho, ya deberían estarle incluyendo esta cosa, ¿ok? Ya, ahí estamos. Deberían estarle incluyendo, ¿no es cierto? Si ustedes se dieron cuenta, ¿no es cierto?, yo derivé también una relación respecto al precio, ¿ok? Bueno, para esos efectos, digamos una cosa, ¿ok? Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que Q es igual a un F de K, L.
esta función, ¿no es cierto? Nosotros podemos expresarla de manera invertida, ¿ok? ¿Qué significa eso? Nosotros podríamos representarla como una función de requerimientos técnicos, ¿no es cierto?, de trabajadores en función de la producción. Pensemos, ¿no es cierto?, que el capital es fijo en el corto plazo, pero esto implica, ¿no es cierto?, que yo podría escribir esto. L, ¿no es cierto?, digamos que es una F la menos 1, ¿no es cierto?, de K, Q. Esto que está aquí es un menos 1. Una función invertida, ¿no es cierto?, del stock de capital fijo, ¿no es cierto?, y de, ¿cómo se llama?, de la producción que yo quiero tener, ¿okay?, de la producción que yo deseo realizar. Si es así, ¿no es cierto?, la cosa, entonces nuestro problema, ¿no es cierto?, de maximización, ¿no es cierto?, lo podemos escribir de manera análoga a lo que ya lo habíamos hecho, ¿no es cierto?, decir, mira, si los beneficios, ¿no es cierto?, son iguales a P por Q menos W por L, ¿no es cierto?, entonces, ahora, ¿no es cierto?, lo que yo voy a hacer es que voy a derivar respecto de L. ¿Ok? O sea, voy a derivar esto respecto de L. ¿Y me queda qué cosa? Aquí está L en alguna parte, ¿no es cierto? Y por lo tanto esto me va a quedar como P por Q'. Creo que. Ahí ya. Si derivamos respecto a L, ¿qué es lo que nos ocurre? Bueno, acá, ¿no es cierto?, nos queda, ¿qué es lo que nos queda? P por Q, ¿no es cierto? ¿Cuánto cambian los beneficios cuando cambia la cantidad? Bueno, en P, ¿no es cierto? Esa cosa que está ahí, ¿no es cierto?, va a ser P. P menos, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? W por L' en Q. Igual a 0. ¿Estamos, chancho? Fíjate qué es lo que es L' en Q. Esto que está acá. Es una función de requerimiento de producción. ¿Qué es lo que me está diciendo eso? ¿Cuánto cambia la cantidad de trabajadores por cada unidad de producto que yo quiero agregar? ¿Ok? ¿Cómo cambian esas cosas? Si yo lo multiplico por el salario, ¿no es cierto?, esto es una función de costo. Esta función que está acá, ¿no es cierto?, es el costo marginal, chanchitos. Esto es el costo marginal de la producción. ¿Cómo cambia? Lo que me está diciendo esto es, si yo quiero cambiar en una unidad de producto, ¿no es cierto?, si quiero aumentar la producción en una caja, por ejemplo, ¿cuánto me cuesta eso? Bueno, si yo quiero aumentar la producción de una caja de tomate, ¿no es cierto?, por ejemplo, voy a tener que contratar a un trabajador, ¿no es cierto?, porque no le alcanza el tiempo, voy a tener que pagarle, qué sé yo, no sé, un rato más, hora extra. ¿No es así? Eso es lo que está midiendo esto que está acá. El costo marginal de producción. Fíjate que esta condición de primer orden, ¿no es cierto?, me dice que el precio va a ser igual al costo marginal de producción, como condición de primer orden. Bien. Y aquí, ¿no es cierto?, aquí hay dos o tres cosas que son importantes. La primera, ¿no es cierto?, es, bueno, a ver, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Esta cuestión, ¿no es cierto?, fíjate tú, ¿no es cierto?, que es la misma función pero invertida.
este es el mismo problema, ¿no es cierto?, que el problema que habíamos visto antes. Antes yo tenía una función de producción, ¿no es cierto?, y ahora yo le invertí esta función de producción y la convertí en una función de costos. Y lo que yo tengo acá, ¿no es cierto?, es en la práctica, ¿no es cierto?, una función de oferta. Yo voy a producir hasta que el costo marginal de producción es igual al precio. Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que lo que estoy diciendo con esto es que el producto, la demanda por factor productivo, el trabajo, ¿no es cierto?, es el mismo problema que la oferta del producto en realidad. ¿Cuánto voy a ofrecer? ¿No es cierto? Va a depender, ¿no es cierto?, de la misma función de producción. Es un problema técnico. ¿Estamos claros? Gráficamente, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? Vamos a la gráfica. Borremos esto. Vamos a borrar esta cosa, ¿no es cierto? Vamos a usar pizarra, ¿no es cierto? Y entonces, ¿no es cierto?, ahora vamos a graficar este mismo problema, ¿ok? ¿Cómo es la función de costos? ¿Ok? La primera pregunta que uno se tendría que hacer. Bueno, a ver, en ese caso, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que digamos que yo tengo, por ejemplo, acá... Ups, qué feo. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Soy idiota? Uf. Oh. Ya lo siento, muchachos, estoy de nuevo atorado con esta cosa de la pantalla esta. Prometo que lo vamos a mejorar esto luego. ¿Okay? Este asunto de la pantallita con aplicaciones, ¿no es cierto?, sale medio enredado. No hay muy buena comunicación entre el computador y la pantalla. Bien, a ver, lo que estábamos diciendo. Ya. Dibujemos, no, eso es demasiado feo. Se me desconectó de la pantalla. ¿Qué diablos pasó aquí? Ya, bueno, a ver. Ahí estamos. Ya, ok. ¿Cómo es la función de costos? Esa es la pregunta que viene ahora, del millón. La función de costos, ¿no es cierto?, va a ser, bueno, creciente, ¿no es cierto? Pero el punto es, ¿no es cierto?, que va a ser creciente a tasa creciente. ¿Ok? O sea, si yo tengo acá, ¿no es cierto?, W por L, no sé si, igual a costo, digamos, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Y aquí tengo producción, no sé si. Fíjate que esta cosa, ¿no es cierto?, va a ser así. Dado que existen estos rendimientos decrecientes del factor, ¿no es cierto?, cada vez que yo quiero aumentar la producción, ¿no es cierto?, el costo de aumentar la producción va a ser cada vez mayor. ¿Ok? No sé si la idea les hace sentido. ¿Ok? Dijimos, ¿no es cierto?, que era una función que cumplía ciertos requisitos, ¿no es cierto? Bueno, cada vez, ¿no es cierto?, si nosotros dijimos, mira, si la producción de cada trabajador, la producción marginal, ¿no es cierto?, de cada trabajador es decreciente, dado que el stock de capital es constante, ¿no es cierto?, entonces significa, ¿no es cierto?, que el costo de aumentar la producción es creciente. Se lo planteo de esta manera. Supongan que ustedes que yo tengo, no sé, que yo tengo, en el mismo ejemplo numérico que teníamos antes, ¿no es cierto?, que si yo tengo, no sé, pues ya llegué a los 4 trabajadores. El quinto trabajador, ¿no es cierto?, va a producir muy poquito más. El sexto también va a producir re poco más. ¿No sé si?
Si yo quiero aumentar una cantidad fija de la producción, ¿no es cierto? Voy a tener que contratar muchísimo más trabajo a partir de la capacidad máxima de una planta. Ese es el sentido que tiene esta cosa. De esa manera, ¿no es cierto? Lo que vamos a decir es, mira, si aquí tengo yo entonces ahora el costo marginal, ¿no es cierto? El costo marginal de nuevo lo vamos a medir como la pendiente de la función de producción, ¿no es cierto? Cuando la cambia la producción ahora. ¿No es así? ¿Y cómo es eso? Bueno, esta curva es así. Esta curva la vamos a llamar la función de costos marginales. ¿Ok? Crece más rápido, de hecho, que la función de costos. ¿Ok? Costo marginal igual al precio. Bien, eso significa, ¿no es cierto, chanchitos? Que si yo tengo un precio de mercado cualquiera, este precio, por ejemplo, con esto yo tengo determinada la cantidad a producir. Si el precio sube, entonces la producción aumenta. Si el precio baja, entonces la producción disminuye. ¿Estamos chanchos? ¿Se entendió el asunto? Bien. A ver, ahora. Paremos unos minutos. Unos minutos para, ¿cómo se llama? Para consultas, preguntas, ¿no es cierto? Para que se refresquen un poquito. Se me ocurre que hasta el partido puede estar medio enredado el asunto, ¿no? ¿Está claro todo lo que estamos diciendo? Paramos unos minutos. Paramos unos minutos y retomamos la cosa en 5 minutos más. ¿Ok? 5 o 10 minutos más.